Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a esta conversación, diálogo entre las grandes escritoras Elena Poniatowska y Diamela Eltit. Estamos muy contentas y contentos de poder tener a estas grandes invitadas con nosotros en esta nueva versión del concurso de cuentos breves Santiago en 100 palabras. Este año el concurso, entre otras cosas, ha querido relevar el tema de la memoria y es por eso que tenemos a estas tremendas escritoras que van a ser entrevistadas por la gran periodista Antonella Esteves. Los dejo entonces en compañía de ellas y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias a la Fundación Plagio por Santiago en 100 palabras, que está pasando ya sus 2 décadas de historia y que no solamente es una invitación a repensar la ciudad, sino también a nuestra posibilidad de escribirla y de crear imaginarios. Y por eso yo como lectora estoy en llamas, muy, muy emocionada por poder conversar nuevamente con Diamela Eltit, que siempre es un honor y un placer para mí conversar contigo, Diamela. Muchas gracias por estar acá. Y estoy muy emocionada por primera vez poder también conversar con Elena Poniatowska Amor, que es una escritora que sigo hace muchos años y estoy también muy emocionada de poder conversar contigo, Elena. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y en el contexto de lo que estamos, ¿no? Que este concurso Santiago en 100 palabras lo que busca es inspirar a escribir, invitar a personas de distintas edades, de distintas historias, de distintas circunstancias, a atreverse a escribir. Quería partir preguntándole a ambas de dónde escriben y por qué. Elena, cuéntanos. Bueno, se escribe ahora acabo de leer uno de los primeros libros de Diamela que acabo de releer un poco, que se llama Por la Patria, y es un libro que a mí me duele muchísimo, me desgarra porque me remite a aquello, a la situación en Chile, al horror de Chile, a Pinochet, a toda esa época que a todos nos dolió y no, porque bueno, recuerdo que con Neus Espresate, que era la directora del editorial Era, en la que escribí cuando ganó Salvador Allende, salimos a la calle, fuimos al Zócalo, fuimos a abrazar a otros que estaban felices con esta victoria. Entonces después las espantosas consecuencias y el sufrimiento de Diamela y de muchos otros es algo pues que lo tenemos aquí en el pecho muchísimos mexicanos, porque después vinieron chilenos a México refugiados y recuerdo que veían también iban a Tonancintla, que es un observatorio para ver el cielo astrofísico, y porque conocían a Guillermo Haro, que era el director, y todo eso pues fue una etapa más que ligada a la literatura, ligada al sufrimiento y ligada a la posible pérdida de un país, ¿no? Y de un país para nosotros tan importante como Chile. Recuerdo, bueno, se va a oír un poco frívolo dentro de lo que digo, pero recuerdo que Carlos Fuentes regresaba y me decía que el mejor español, que los mejores escritores estaban en Chile, a pesar de Borges. Bueno, es un tremendo honor considerar eso, además pensando en la tremenda tradición que ha influenciado muchísimo a los escritores y escritoras chilenas que vienen desde México, y por eso también es interesante este puente que se está trazando acá desde esta conversación. Diamela, tú has dicho que la literatura es una línea de fuga para la contingencia, y al mismo tiempo tu literatura está marcada por la memoria y por la contingencia. Hablemos un poquito de cuáles son esos métodos, esas estrategias que tú usas para moverte desde un lugar a otro. Mira, quisiera también retomar lo que ha dicho Elena, que por supuesto admiro mucho y respeto muchísimo,
que ella tiene un libro que a mí me impresionó mucho porque de una u otra manera también afectó a Chile, ¿no? Como fue Las Voces del Temblor, donde ella hizo un trabajo realmente extraordinario en relación al terremoto que experimentó México el año 85, mismo terremoto que experimentamos nosotros el mismo año, ¿no? Entonces, de una u otra manera leí Las Voces del Temblor de Elena Poniatowska, que es un libro eh, muy espectacular, porque precisamente se funda en voces, sujetas, sujetos que hablan, y de una u otra manera también viví el terremoto chileno, que por supuesto yo estaba en Chile cuando ocurrió, ¿no? Entonces, y como Elena recuerda, efectivamente, México fue generoso, recibió exiliados chilenos como antes recibió exiliados españoles. Es decir, México tiene una trayectoria y una tradición muy solidaria en relación a las crisis políticas y a las crisis sociales. Y muchos chilenos vivieron en México, de hecho fundaron, por ejemplo, la Casa Chile, que fue histórica, como sitio de reunión, de pensamiento bajo dictadura, ¿no? Entonces, es una relación que siempre está ahí, ¿no? Está latente. Y yo sé que Elena escribió El terremoto mexicano, pero de una u otra manera, para nosotros que somos un país sísmico, muy sísmico, escribió también nuestro terremoto y los grados también de sobrevivencia, ¿no? Entonces, yo seguiría pensando que efectivamente la memoria es inevitable. Ahora hay memorias y memorias y memorias y memorias, ¿no? Por supuesto, siempre las más interesantes son las memorias más abarcadoras, que incluyen al otro y a los otros, ¿no? Más que, o no únicamente las memorias tan, por decirlo, personales o meramente familiares, ¿no? Sino también esas memorias más amplias que incluyen especialmente voces desincluidas por las hegemonías, por el desvalor, ¿no? Y ahí de nuevo Elena ha sido muy pionera en lo que hoy día trata de hacer Chile. Hoy día Chile trata de democratizar sus espacios, ¿no? A través de una nueva convención con personalidades que vienen de distintos puntos. Y eso es muy interesante. Pero hay que recordar siempre que Elena escribió Hasta no verte, Jesús mío, de que es un diálogo con una mujer popular, interesante, bello, preciso, porque logra hacer de ese lenguaje una poética. Entonces, nosotros estamos recién, ese libro tiene décadas, nosotros estamos recién en esa vía. Ahora estamos en una vía, yo diría, más democrática. Ojalá lo logremos, porque tenemos que recordar y memorizar que este país está fragmentado en divisiones que a estas alturas ya son intolerables. Entonces, digamos, viva la memoria. Sí, pues además que ustedes como creadoras tienen la posibilidad de compartirnos una memoria y una mirada de mundo, ¿no? Y recuerdo mi impresión cuando leí Hasta no verte, Jesús mío, y después La noche de Tlatelolco, con la emoción de entrar a un mundo desde el que podía vincularme emocionalmente, pero que es otro mundo. Y quería preguntarte, Elena, sobre ese ejercicio, ¿no? Estos libros tienen 50 años. ¿Y qué te pasa a ti cuando para muchos y muchas en todo el mundo siguen siendo puertas para entrar a México y a las diversas realidades que tú compartes con nosotros en esos libros? Pues lo de las puertas pues serían puertas tristes, ¿no? O puertas muy dolorosas. Prefiero pensar en puertas más festivas, más alegres, más, bueno, que muestren un país, porque México es también un país luminoso, un país dulce, un país que ríe, un país donde suenan las guitarras,
Bueno, a veces todo eso se oye como de turismo, ¿no? Se oye vulgar y complaciente, pero sí, bueno, el México que más me interesa es el desconocido, porque lo demás es obvio, ¿no? La luz, los colores, pues se ven, están ahí, estallan. En México, pues tenemos las piñatas, tenemos los fuegos artificiales, los cohetes a veces que matan porque no nos cuidamos, estalla la pólvora a cada rato, que estalla también la muerte. Pero el México que finalmente el más profundo, como lo decía Guillermo Bonfil, pues es el de los que no tienen acceso a absolutamente nada, ¿no? Ni siquiera al maíz, ni siquiera a veces al agua. Entonces son temas pues no sé, es que no quiero sonar como si fuera yo Girl Scout. No sé qué más decirles. No, Siempre hago entrevistas, yo pregunto, me he pasado la vida preguntando. Cuando a mí me preguntan, pues siento, me chiveo, como decimos aquí en México, estoy bien chiveada. Bueno, pero tenemos tu literatura que habla por ti. Pensaba en eso mientras te escuchaba, ¿no? En De Noche Vienes, por ejemplo, que es esta colección fantástica de relatos en donde hay toda esta multiplicidad de colores, sensaciones y emociones que nos permiten entrar en la complejidad de México, pero también en la complejidad humana. Ahora, Diamela, vuelvo a las estrategias, ¿no? Porque una de las cosas fascinantes de leerte es el desafío que nos propones como lectores y lectoras. En la multiplicidad de voces, en los lugares de la narración, en el ejercicio sobre el lenguaje. Y yo te pregunté alguna vez, pero quiero preguntártelo de nuevo porque me interesa muchísimo eso. ¿Cómo se construye esa voz tan vanguardista, diríamos, y tan desafiante para el lector y que de todas maneras nos permite entrar y tener esta experiencia estética literaria muy emocionante, no solamente desde el análisis literario, diríamos? Mira, en realidad, desde luego, para escribir un libro, independientemente de su dirección, se requieren estrategias, ¿no? Eso no es posible escribir si no hay posiciones, lugares, decisiones que tomar sobre un libro, ¿no? Entonces, pero sin embargo, por supuesto, esas estrategias, en mi caso personal, se independizan en la medida, ¿no es cierto?, que van consolidándose. Es decir, frente a un personaje, a un lugar, a un sitio, a una psiquis, de pronto esos personajes se organizan, los lugares se ven con más claridad y por lo tanto tienen que seguir su ruta. Y ahí en realidad yo no intervengo, sino que dejo que fluyan y se organicen a su manera, de acuerdo, digamos, a las características que han ido adquiriendo en la escritura. Entonces, por supuesto, siempre me voy a referir al libro, ¿no? Dentro del libro se cursa un espacio que ya se independiza de alguna manera de intervenciones externas o de la autora. Eso ya no es posible porque los personajes ya están organizados, los lugares están nítidos y ya el texto tiene que seguir su curso. En ese sentido, en realidad no he controlado demasiado la escritura prácticamente nada, entonces ese dejar fluir puede que se haya entendido, mal entendido, como algo un poco cifrado, pero en realidad la literatura es plural y hay muchas maneras de ingresar a esos espacios y de hecho la historia literaria
así lo ha ejercitado, ¿no? Hay muchas formas de ingresar a un texto literario, ¿no? Y de construirlo. Entonces, lo mío fue una de las formas posibles que a mí en lo personal me resultó necesario no controlar, no escribir ni para las editoriales ni para el mercado, sino dejar, digamos, escribir más bien por un goce y placer de la escritura, entendiendo que escribir un libro es un trabajo, ¿no? O sea, uniendo trabajo, goce y también un espacio de libertad. Entonces, ha sido muy interesante, ha sido el centro de mi deseo, ¿no? Es lo único que me ha importado, es dejar que eso se curse, avance. Me interesa sobre todo la producción, más que la difusión u otro mecanismo. Lo que me interesa de lo literario es la producción. Ese es lo más verdaderamente necesario en mi caso, ¿no? Me encanta como unes la idea de deseo y trabajo, ¿no? Como dos lugares que se encuentran en la literatura, y aprovecho entonces de preguntarle a Elena, pensando que nos está viendo mucha gente que está considerando escribir, especialmente para este concurso de cuentos, que son microcuentos para pensar la ciudad. Elena, ¿cuáles serían tus consejos, tus recomendaciones para alguien que está pensando escribir? Ay, qué difícil, porque es que yo soy finalmente, es que yo nunca he dado un consejo, porque siempre he buscado consejos de otros y me he acercado, le puedo decir lo que me decía Rulfo. Por favor, ¿cuáles son los mejores consejos que le han dado? Entonces. Hice mucho, le puedo decir lo que me decía Rosario Castellanos, que es siempre se olvida a las mujeres, siempre las mujeres no se les toma en cuenta. Les puedo decir lo que dice Por la Patria que tengo aquí, de mi amiga de Amela. Les puedo decir lo que han dicho pues Carlos Pellicer, lo que ha dicho, pues, no sé, grandes escritores mexicanos que he leído. Lo recuerdo a Pablo Neruda también con su sombrero y sus ojos como huevos hervidos que salían de su cara, que me llamaban mucho la atención, y un enorme impermeable y un sombrero y una mujer chaparrita que se llamaba, creo, Matilde, o cómo, Matilde. La segunda, no la hormiga. Estaban en el aeropuerto, eran súper importantes. Pues recuerdo girar en torno a toda esta gente y girar como un planetita en torno a la gran tierra, el inmenso universo de la escritura o de la novelística o de la poesía de América Latina, lo cual es muy bonito. Finalmente, ¿Qué recuerda haber aprendido de todos estos nombres tan importantes que usted siente que le influenciaron? Bueno, aprendí mucho a quererlos, aprendí mucho a admirarlos, a ponerlos por delante siempre, ahora recordarlos, porque casi todos murieron, y pues no sé, a escoger entre unos y otros también. Por ejemplo, hay una escritora que tiene muchísimo éxito económico, y las hilachas, y aparece todo, está en Gringolandia y todo, que es Isabel Allende, y a mí se me cae de las manos. No, a lo mejor me va a odiar si se entera, pero pues ni modo, es la verdad. A mí no me interesa nada ese tipo de escritura. Bueno, pero sí me interesa muchísimo García Márquez. Pues ya. Ahí hay un montón de nombres también a los que ponerle atención, ¿cierto? Y pensaba en eso también, Diamela, en la memoria, ¿no? Y en los lugares que nos han permitido llegar a donde estamos también en la literatura. Preguntarte por eso, por el rol
que ha tenido la literatura en tu vida para formarte como sujeto y luego como escritora? Bueno, yo también como Elena, como acaba de decir Elena, yo no, en relación a la pregunta que le hiciste a ella, yo no podría darle un consejo a alguien para que escriba, ¿no? Cada gente tiene su propia pulsión y su propio espacio y tiene que dejar la mano que lo conduzca o la conduzca donde quiera ir. También Elena, a quien yo conozco, he visto en encuentros literarios, recuerdo especialmente uno en Estados Unidos, no me acuerdo exactamente en este minuto qué era, pero Elena era el centro de esa reunión. Y Elena tiene una característica muy interesante que yo la reconozco en ella. Ella es, es irónica también, ¿no? Porque ella efectivamente comparte un espacio totalmente paralelo con los nombres que ha dicho. Es decir, Elena no está bajo esos espacios, pero Elena, Elena es Elena, ¿no? Entonces, yo pienso que Elena es parte, digamos, de una tradición de escritores latinoamericanos fundamentales, ¿no? Yo la pondría al lado de todos los escritores, a todos y cada uno de los escritores que ha nombrado, porque así ha sido reconocida por su escritura. Su escritura forma parte ya de un universo muy importante y además ineludible. Entonces, en mi caso particular, yo estudié literatura, entonces efectivamente pasé por todos los escritores, escritoras, tradición, historia de la lengua, desde el medioevo, es decir, cuando se forma el castellano, hasta hoy, ¿no? Entendiendo que uno de los dilemas hoy es una vigilancia sobre la lengua, cómo se habla, qué es correcto, qué es incorrecto, etcétera, ¿no? Y a mí me parece una pelea perdida, porque en definitiva la lengua se establece a través del uso. Entonces es el uso el que dirige la historia de la lengua, ¿no? Si tú piensas, ya lo he dicho antes, la primera obra escrita en castellano, recordemos que castellano era una de las lenguas que se hablaba en España, pero que terminó siendo, digamos, hegemónica, fue el Cid, y que empieza de sus hoyos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza, estaba lo catando, vio puertas abiertas, euco sin candado. Eso hoy día no se entiende, y no se entiende por la movilidad de la lengua, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que estamos ante un instrumento cultural móvil, que hay en este momento más de una escritura. Están las escrituras académicas, digo las escolares o de enseñanza media, universitaria, y también están las escrituras virtuales que son distintas, ¿no? Que se ha creado otro léxico. Entonces tenemos que entender que estamos en un proceso tecnológico con la lengua y con la escritura y que tenemos que integrarlo, más que discutirlo o censurarlo. Eso llegó para quedarse y llegó para ser estudiado. Entonces hay que tener un criterio amplio y eso también vale para las literaturas, ¿no? Es decir, no poner centros y ordenanza, sino más bien permitir los flujos de sentido de esas escrituras. Nunca se ha leído y se ha escrito más que ahora, en el sentido, ¿no es cierto?, precisamente de todos los instrumentos tecnológicos, llámese WhatsApp, mail, en fin, está la gente escribiendo permanentemente. Pero escribir un WhatsApp, un mail,
tú necesitas ordenar una idea para que sea comprendida. Entonces, por lo tanto, ahí me parecen válidos todos esos ejercicios de escritura, pero no por eso tenemos que cerrar las puertas al universo literario y al universo del libro. La gran tarea política, y le pertenece, digamos, a los estados y sus universos culturales, es la coexistencia entre esas escrituras, esas lecturas y la lectura literaria, que tiene un carácter simbólico y puede ser ampliado, digamos, a distintos espacios sociales, ya sea de la memoria o del cambio. Especialmente podemos pensar ahora que vivimos una época medio distópica con la enfermedad, que ya que eso va a ser también un gran material literario de un tiempo no demasiado lejano, ¿no? Entonces, hay que abrirse a todas las formas pero sí preservando con mucho cuidado y con una política permanente lo literario. Pero para eso, evidentemente, hay que romper la desigualdad que nos habita, porque hay inequidad educacional. Como dice Elena, hay gente que no tiene agua, y hay gente, ¿no es cierto?, que tiene riego automático para sus hectáreas de tierra. Entonces, tenemos que pensar cómo que el mundo necesita formas equitativas, ¿no? Porque no es justo y es finalmente muy peligroso para las estabilidades de los países. Entonces hay que buscar una equidad educacional también, con el fin de favorecer lo literario y la lectura. Sí, bueno, y en todos esos contextos, frente a todos esos desafíos, la pandemia, la hiperconectividad, pero al mismo tiempo la soledad, los cambios en el lenguaje, Elena, ¿cuál es el lugar que sientes tú que tiene hoy día la literatura? ¿Cuál crees tú que es el rol de escritores y escritoras? Bueno, me conmovió, me interesó mucho lo que dice Yamela ahorita, porque finalmente en México hubo, creo que más que en otros países de América Latina, hubo escrituras como lo de la literatura de la onda, que no sé si la recuerden, con escritores jóvenes que trataban de inventar un español o una escritura o una redacción que era la del relajo, ¿no? La de la facilidad, pero la facilidad inmediata, el idioma, no de la calle, ni el idioma popular, ni el de las groserías, pero sí un idioma propio, que fueron José Agustín, Gustavo Sainz, que, que se habló de la literatura de la onda durante una época, pero no tuvo, siguiendo al escritor norteamericano, el autor de Catching the Rye, el cazador en el centeno, pero finalmente yo no creo que haya, al igual que el Nouveau Roman en México también tuvo el de los franceses, el que publicó tanto Gallimard y Lanzó, los escritores que, bueno, ya soy muy viejita, pero ahorita pensé cuáles son sus nombres, y me marcaron muy poco, obviamente, porque no sé sus nombres, ya no, ahorita no tengo en la cabeza sus nombres, ni pensé en ellos. Yo creo finalmente, como Diamela, en la literatura que viene desde, es que no quiero sonar como Oscar Luis o como un antropólogo, pero sí creo que en nuestros países, en América Latina, es muy importante oír, hacer hablar a la gente, oír, que tomar en cuenta a otros, tomar en cuenta lo que nos es muy distinto, lo que quizá no entendemos
o que de plano no entendemos. No creo en la escritura a partir de uno mismo, aunque siempre escribe uno a partir de sí mismo, no escribe uno, pero sí creo mucho en que en México, por ejemplo, y supongo Chile es mucho más culto, es más pequeño, tiene el agua, está cerca del mar, está a la orilla, ¿no? A la orilla de todo lo que puede venir de Europa, eso es muy bonito, de todo lo que puede venir de otros países. Nosotros estamos muy concentrados y muy apretados entre América Latina o Sudamérica y Estados Unidos, y además son cantidad de mexicanos, lo único que desean es atravesar la frontera e irse a Estados Unidos. Hay cantidad de mexicanos que se van y no regresan, ¿no? Quizás regresan al principio, pero al final de cuentas no regresan. Entonces caminamos hacia otros países, hacia otro país que es el poderoso, que él es el que nos da, ¿no? Sin darnos cuenta que el que nos da es nuestro propio país. Entonces, pues sí, claro. A propósito de lo que dices, Elena, es interesante pensar que también ese moverse, ese migrar, viene desde un imaginario, ¿cierto? Viene desde una fantasía de que este es el país de las oportunidades, de que este es el país en donde van a estar mejor, etcétera. Y ahí, por supuesto, los imaginarios impuestos por la televisión, el cine, incluso el periodismo, tienen mucho que decir. Y ahí paso a preguntarle a Diamela respecto a el rol de la literatura, pero también en este tiempo de desafíos dialécticos. Estoy pensando en lo que nosotros vivimos en Chile con este momento emocionante que es la escritura de la nueva constitución a la que tú referías, pero también con los desafíos que tenemos como mundo, frente por supuesto al cambio climático, a la pandemia, pero también al advenimiento de las ultraderechas conservadoras. Nosotros en Chile estuvimos muy cerca de pasar por lo que pasó en Estados Unidos, por lo que está pasando todavía Brasil, por lo que podría pasar en Francia también. ¿Cuál es el rol, sientes tú, que tiene ahí la literatura como un lugar de reflexión respecto a este momento tan desafiante? Bueno, sí, efectivamente, como tú dices, vivimos un momento muy tenso y muy, digamos, extremo, ¿no? En el sentido de que estuvimos extraordinariamente cerca de que nos gobernara una persona de ultraderecha. Y eso, afortunadamente, en el plazo de un mes pudo revertirse. Yo pienso que lo que se llamó el estallido, que en realidad el estallido chileno, ¿no? Que en realidad fue una micro-revolución, porque fue muy diverso, tuvo distintas fuerzas intervinieron de distintos colores, de distintos lugares. Eso fue un momento que posibilitó, digamos, la convención que tenemos. Esa convención no habría sido posible de ninguna manera sin esa microrevolución que ocurrió. Y ahí descansa en esa constitución la posibilidad del fin del neoliberalismo. No estoy hablando del capitalismo, estoy hablando del neoliberalismo que habitamos, ¿no? Donde objeto y sujeto valen lo mismo. Entonces, creo que ahí hay un momento que hay que meditar, porque precisamente es una nueva escritura que podría alterar el panorama económico que vivimos, que es muy excluyente, y va a ser asediada por los cuatro costados, precisamente porque es allí, ¿no? En realidad no es en el Congreso donde descansa, ni siquiera en el gobierno descansa la Constitución. Ahí está, digamos, la matriz de lo que podría ser el cambio. Entonces, estamos frente a múltiples dilemas. Y volviendo precisamente por la convención, donde comparecieron personas que venían no solo de distintos lugares, de diversas causas,
que se asociaron comunitariamente, que no eran gentes conocidas. La mayoría de ellos no pertenecen a partidos políticos, o una parte importante no pertenece a partidos políticos, que hay una pugna entre movimientos y partidos políticos hoy que me parece muy interesante. Yo soy más de movimientos, me parece muy interesante. Entonces, ahí lo popular y las hablas tienen un lugar muy importante. Yo soy una gran defensora de las hablas populares y de lo que se entiende por incorrecciones académicas. Por ejemplo, cuando en Chile se dice de manera muy sistemática, ojalá que no haya frío, ¿no? Ojalá que no haya frío. Y yo entendemos, todos entendemos que lo que dice, entendemos lo que dice. Y si entendemos haya, que quiere decir haya frío, es porque nos habita, ¿no? Si no, no podríamos entenderlo. Tenemos el haya en la cabeza, los chilenos, ¿no? O bien vi una cosa muy linda que decía, donde vaigamos, somos chilenos, donde vaigamos, somos chilenos. Entonces, esas hablas a mí me parecen poéticas, porque las generó una comunidad. Fue una comunidad la que genera el aiga y hace que se entienda no solo en su propia comunidad, sino también en las comunidades, digamos, más letradas. A mí siempre me ha interesado y siempre trabajo junto con otros discursos. El lenguaje popular nunca va a quedar fuera, ese lenguaje que se considera imperfecto, pero que para mí es realmente poético porque, insisto, no es algo particular, sino que es general porque le pertenece a la comunidad. Bueno, ya sabemos que Elena conoce demasiado bien esas hablas y que las ha relevado porque se ha dado cuenta que efectivamente son hablas poéticas, son muy atractivas, muy interesantes, muy sonoras y muy arriesgadas, provocativas, atractivas, ¿no? Entonces cita un mundo entero. Cuando alguien dice, ojalá que me vaya bien, me parece muy bonito y que hay que relevar esas producciones culturales. En mi caso, yo lo pienso con toda certeza de que las academias también son muy castradoras, ¿no? Y dejan fuera esas hablas, las tachan de ignorantes, incorrectas, y yo verdaderamente tengo la mirada, digamos, constructiva, que se ha puesto de acuerdo una comunidad para seguir en ello. Entonces, efectivamente hay mucho, nosotros estamos en lo que podría ser el umbral de un desastre, si más adelante sale la ultraderecha, o en el umbral de un cambio. Para que haya cambio, pienso, hay que llegar a una vida comunitaria, a relevar el otro, a romper el elitismo que se ha naturalizado en este país de una manera aberrante, y pensar, ¿no es cierto?, en cómo nos asociamos de una manera positiva y especialmente más positiva y más cariñosa con los que vienen, sobre todo los niños, sabiendo el drama que tenemos en instituciones como el Sename y otras, ¿no? Un chico del Sename, querida Elena, es la institución de niños acogidos donde ha fallado la protección familiar, ¿no? Dio un puntaje para la prueba para entrar a la universidad muy alto y la gente ha hecho de eso una noticia, ¿ya? Pero es uno y son miles los niños que están en una situación de vulnerable. Y ese uno ha servido para pensar como que todos pueden ser exitosos. Eso es falso, no es posible. Hay condiciones sociales que impiden
que esos chicos puedan seguir el rumbo, porque su rumbo ha sido destruido en la primera infancia, ¿no? Eso. Sí, no, estaba pensando de cómo se construye ese relato, ¿no? Que tú señalas de que el mérito logra todo y que si alguien no lo logra es porque no quiso. Y una de las cosas interesantes de vuestras escrituras, de tanto de Elena Poniatowska como de Diamela Altit, tiene que ver con relevar otros lugares posibles, otros lugares de adversidad, otros lugares de lucha, ¿cierto? Y otros lugares que en muchos casos están habitados por mujeres que han sido silenciadas históricamente. Y Elena decía antes, las mujeres han sido olvidada, y Diamela hablaba de la academia castradora, especialmente con las mujeres también. Y ahí quería preguntarte, Elena, también de qué opinas tú de este momento de tremenda producción literaria hecha por mujeres, y más emocionante aún, no solamente las mujeres escribiendo, sino las mujeres siendo publicadas y premiadas. ¿Cómo ves este momento? Bueno, a mí me provoca una alegría muy grande. Hay escritoras que me parecen que han surgido y que me impresionan muchísimo, ¿no? Y que me parecen que aportan. Por ejemplo, hay escritoras que entiendo menos o que me siento menos cercana de ellas, pero en general en México, por ejemplo, yo tuve o tengo todavía una amistad muy grande con mujeres que publican en una revista que dirigió Marta Lamas, que se llamaba FEM, F-E-M, y es una revista, y ella hizo otra revista también, Debate Feminista, e impulsó, le dio lugar, le dio espacio a mujeres para que publicaran sus, pues incluso publicó actrices como Jesús Rodríguez, que es muy lanzada, muy atrevida, muy echada para adelante, Liliana Felipe, que es argentina, y es una manera de volvernos a todos mexicanos, porque finalmente, bueno, si usted me dice Poniatowska, pues Poniatowska no es precisamente ni García, ni Pérez, ni Sánchez, no es un apellido de origen polaco o eslavo o como quiera, es lo de menos, pero sí hay una posibilidad a través de las mujeres de unir, quizá por nuestra posibilidad de dar leche, de amamantar, de ser madres, tenemos más posibilidad de unir a la gente entre sí, de hacer llegar a las páginas o a instancias culturales a las que antes no llegaban a las mujeres, ¿no? Hubo una brasileña, pero se me olvida, que escribió su propia vida y que pues, a mí me fascinó, pero ya se me olvidó. Clarice Lispector es lo primero que se me ocurre. Es que es horrible la vejez, ya tengo 90 Lena, años. no se preocupe, a mí se me van los nombres todo el tiempo, y yo tengo varios años menos que usted, así que Se me olvida. en la vida no. Era la posibilidad de la presencia de las mujeres, la posibilidad de que hablen es importante. Yo creo que en nuestros países muy creativa es dar a luz a un grupo que no vaya a creer que yo soy muy buena feminista. Me regaña Marta Lamas a cada rato porque me dice que no sé de eso, que no sé quién es Betty Friedan, bueno, la que admiro muchísimo a una escritora cuyo nombre ahorita se me va y que es tan importante en Estados Unidos, ¿no? Era un poco snob, pero ya se me olvidó. Ay, qué horror. Bueno, no importa. Pero sí hay una posibilidad de que tengan acceso y digan su palabra, no las diputadas, no las que están sometidas a un partido, o no las que están sometidas incluso a una ideología a la que tienen que obedecer, ¿no? O plegarse, sino sí hay seres ahorita realmente, yo creo que libres, que escriben y hablan como se les da la gana, y con una gran
fuerza. Claro que sí. Ahora hay que reconocer, Elena, que por lo menos acá en el sur, o por lo menos lo que yo creo, ¿no? El feminismo y la creatividad de mujeres artistas debe muchísimo a México. Estaba pensando que justo por estos días se está abriendo en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo una muestra dedicada a Ojo de Gallina Negra, que es este movimiento, no sé si lo estoy diciendo bien o mal, este movimiento feminista de principios de los 80 mexicano que yo no creo que las tesis existirían sin Mónica Meyer y otras, ¿no? Entonces es muy interesante cómo nos hermanamos, ¿no? En la creatividad y en la rebeldía. Así Claro. que desde acá nuestros agradecimientos. Diamela, para cerrar y volviendo un poco al contexto de esta conversación, que es el concurso, Santiago en 100 palabras, quería preguntarte sobre la ciudad y qué significa la ciudad para ti y para tu escritura. La ciudad en literaria es siempre una ficción, no es la ciudad real. Por lo menos en mi caso, a lo mejor otras personas lo ven más apegados a una geografía literal, ¿no? Pero es difícil que literariamente sea tan apegada porque cuando se habla de ficción, ¿no? Porque efectivamente la ciudad es más bien un piso literario, y sobre ese piso literario se va construyendo la edificación que cada autor estime conveniente. Entonces, yo pienso que se trata de una ciudad intransitable, como no sea a través de elementos simbólicos, siempre en construcción, siempre posible de modificar literariamente. Es la ciudad antigua, es la ciudad del futuro, es la ciudad que no es la ciudad que podría ser. Entonces, y ese es el mérito que tiene la existencia de la ciudad en la literatura, que tú precisamente puedes intervenirla mediante la palabra. Claro, y pensaba incluso desde el periodismo, ¿no? Desde quienes tratamos de hacer cierta nexo con la realidad. Toda ciudad escrita es una ciudad imaginaria. Eso es parte del ejercicio, ¿no? Elena, ¿cuáles son tus reflexiones sobre la ciudad? No, la ciudad, sobre todo México, es inabarcable, es una extensión, es casi todo el país, esta ciudad. Es el famoso, antes se llamaba Distrito Federal, que eso es bastante horrible, no entendí nunca pero había que poner DF, era una obligación, si no, no llegaban las cartas. Entonces, finalmente, la ciudad para mí no sé qué es, son distintas ciudades que están pegadas como con chicle, unas con otras, pero ir a la colonia Bondojito, que su propio nombre indica, pues no se sabe, algo extrañísimo, ir a todas esas partes de colonias durante el terremoto. Yo recuerdo que yo iba a buscar unas señoras ricas que regalaban muchas cosas y sobre todo regalaban agua, y entonces me decían, yo no sé dónde está Tepito, no sabían dónde estaba nada, se movían en sus propios buenos lugares sagrados, muy cuidados, con muchísima policía, muchos guardianes, y todo lo que no tenía que ver con ellas les era totalmente ajeno. Eso hace muy poco, hace menos de 20 años. Ahora ya ha mejorado, ya hay un intercambio ya más grande, o una propuesta pues quizá de cariño, que eso es muy, bueno, no de cariño, pero de algún tipo de solidaridad a raíz de los terremotos, ¿no? Y a raíz pues quizá de la situación ahora de primero los pobres, quizá, bueno, poquito, no hay que hacerse ilusiones, poquito, porque no hay nada más difícil que romper las líneas entre unos y otros. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias, Diamela, por este tiempo con Fundación Plagio y con Santiago en 100 palabras. Muchísimas gracias por compartir sus experiencias y reflexiones con nosotras.
Gracias a Adiós, usted. Diamela. Chao, querida Elena, que estés muy bien, ya nos veremos. Un abrazo. Gracias, sí. Chao. Adiós, gracias, gracias. Me desconecto. Nosotros cerramos esta conversación. Agradecemos, por supuesto, la invitación de Fundación Plagio y Santiago Sin Palabras, y también a Escondida BHP y a los auspiciadores JCDecO y Banco Estado que han permitido este espacio. Muchísimas gracias y nos encontramos la próxima vez. Chao.